Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en esta conferencia. A partir de hoy tenemos 1.273.623 casos, 6.290 nuevos casos reportados desde ayer, 3.815 personas en el hospital y 15.004 personas que han fallecido. Es una tristeza que casi todas las muertes por COVID que tenemos ahora son prevenibles y con una vacuna que es eficaz, segura y gratis. Yo quiero darle las gracias a todos los carolinenses que se han vacunado, pero necesitamos personas que se vacunen. ¿Cuántas personas más tienen que enfermarse y morir porque sus amigos, compañeros de trabajo, familiares se rehúsan a recibir la vacuna que es muy segura, eficaz, que Dios nos ha brindado? ¿Cuántas personas más serán testigos de la muerte dolorosa y cruel de un ser querido para que por fin vean que las vacunas son la manera de superar esto? El día de hoy la doctora Mandy Cohen hablará de las cifras y tendencias de COVID a nivel estatal. Las cifras no están bien, especialmente los hospitalizados, y no nos cansamos de decirles, la mayoría de los hospitalizados por COVID en este momento no están vacunados. Para la mayoría, el tener que hospitalizarse por COVID son los que no están vacunados y esto es prevenible. Y las vacunas continúan funcionando para prevenir una enfermedad grave y la muerte. Y esta es la mejor herramienta que tenemos para acabar con esta pandemia. Recuerden que las vacunas son seguras y eficaces. En todo el estado están disponibles sin importar si tiene seguro o no. Son completamente gratis. Si usted sigue dudando sobre vacunarse, termine con sus redes sociales y llame a su doctor. Este es el mejor lugar para encontrar información precisa. En tanto que las vacunas son la mejor protección contra COVID-19, también está disponible un tratamiento eficaz en caso de que se contagie. Si tiene un resultado positivo y tiene síntomas de ligeros a moderados, les insto a que hablen con su doctor sobre el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Este ha demostrado ser eficaz para evitar una hospitalización o una enfermedad grave si ya tiene la vacuna contra COVID. Esto muestra la importancia de hacerse la prueba de COVID, porque este tratamiento debe ser administrado dentro de un periodo de 10 días a partir de los primeros síntomas. Por supuesto, su doctor tomará la decisión final si el tratamiento de anticuerpos monoclonales es el adecuado para usted. La semana pasada firmé una orden ejecutiva para hacer que sea más fácil recibir el tratamiento al aumentar el número de lugares en donde puedan recibirlo. Carolina del Norte también trabaja con FIMA para tener diversos sitios en donde se podrá administrar el tratamiento. Esperamos que esto ayudará a los pacientes positivos con COVID para que no se enfermen más gravemente. Ahora me gustaría decirle a la doctora con que hable sobre las cifras y actualizaciones. Gracias, gobernador. Antes de comenzar a hablar de los datos, quisiera tomar un momento para agradecer de todo corazón a todos los trabajadores de salud. Ellos han vacunado, han tomado pruebas, administrado tratamientos de anticuerpos monoclonales que mencionó el gobernador y cuidado de los enfermos en hospitales. Les hemos estado pidiendo tanto a estos trabajadores de salud y ellos siguen atendiendo a los pacientes. Gracias. Una manera de mostrar nuestro aprecio y aliviar su carga de trabajo es que las personas se vacunen. Ahora. Muy bien, ahora veamos las cifras. Esta primera gráfica ve a las personas que llegan al departamento de emergencias con síntomas similares a COVID. Es nuestro mecanismo de detección temprana. Pueden ver esta línea amarilla. Se aumentó considerablemente en julio y agosto. Sin embargo, en el extremo derecho vemos que hay un poquito de buenas noticias. Por primera vez este verano, esta línea parece estabilizarse. Luego vemos el número de nuevos casos de COVID. La primera gráfica, esta muestra la trayectoria de los nuevos casos desde que tuvimos el primer caso de COVID en marzo del 2020. El pico que hubo fue en enero de este año, antes de que las vacunas estuviesen disponibles. Ahora, en el lado derecho, pueden ver en la gráfica cómo se ha inclinado bastante esta línea.
Este verano tuvimos el mayor aumento de casos desde que comenzó la pandemia. Veamos más de cerca las últimas semanas en cuanto a nuevos casos. Así que en esta gráfica estamos viendo casos de principios de julio hasta hoy. Ustedes pueden ver que nuestros casos permanecen altos y ahora en esta última semana hemos tenido un promedio de 6,000 nuevos casos de COVID todos los días. Este aumento rápido se debe a la variante Delta, que se transmite mucho más rápido que el virus original, por los que las personas que no se han vacunado son muy vulnerables. El número de casos en niños hasta los 17 años está en su punto más alto. Para la semana del 4 de septiembre, ellos representaron casi una tercera parte de los nuevos casos de COVID-19. Este es el porcentaje más alto desde que comenzó la pandemia. Tenemos buenas noticias en cuanto a las instalaciones de atención médica a largo plazo. Como más del 80% de estos residentes ya están vacunados, menos personas están teniendo resultados positivos de COVID-19, incluso cuando surge un brote. Luego vamos a ver el porcentaje de pruebas positivas. Esta gráfica retrocede hasta principios de julio. Viendo la línea amarilla, nuestro porcentaje de pruebas positivas ha estado arriba del 10% desde principios de agosto, y esto es mucho más alto de nuestra meta del 5%. Como dijo el gobernador, cualquier persona que tiene síntomas de COVID o ha estado expuesta a COVID se debe hacer la prueba lo más pronto posible. Tenemos un tratamiento que se debe iniciar en los primeros 10 días de sus primeros síntomas, por lo que hacerse la prueba pronto es muy importante. Mientras que las vacunas son la mejor protección contra COVID, el tratamiento de terapia de anticuerpos monoclonales puede reducir el riesgo de hospitalizaciones y de síntomas severos. Las buenas noticias es que vimos un aumento del 73% en la administración de anticuerpos monoclonales durante la última semana de agosto en comparación con la semana anterior. Ustedes pueden aprender más sobre anticuerpos monoclonales en el sitio covid19.ncdhs.gov/treatment. Y aquí en la siguiente gráfica vemos las hospitalizaciones día tras día. A esta la empezamos a principios de julio y esta tendencia es una de las métricas más preocupantes. Cuando ve la línea amarilla, esta tendencia ha incrementado rápidamente. Hoy tenemos más de 3,800 personas en el hospital por COVID y estamos acercándonos en 2 semanas directas en donde más 900 norcarolinenses requieren atención intensiva. Esto es lo que más hemos visto desde que empezó la pandemia. Ahora, es importante saber que una tercera parte de las personas hospitalizadas por COVID tienen menos de 49 años. Nuestros hospitales están bajo mucha atención. Los líderes de los hospitales, doctores y enfermeras, están rogándole a las personas que se vacunen, no nada más para protegerse a sí mismos, sino también para asegurarnos que el hospital está ahí para que reciban atención en el hospital quienes lo necesitan para tratamiento de cáncer, un ataque al corazón o una crisis de salud. En la siguiente gráfica vemos lo que pasa a nivel local. Este es un mapa de los CDC en donde se muestra el nivel de transmisión comunitaria. Ustedes pueden ver que todos los condados del estado están en transmisión de altos niveles. Esto quiere decir que todos los que estamos en Carolina del Norte debemos seguir las guías de los CDC de llevar una mascarilla en el interior en espacios públicos hasta que más personas estén vacunadas y disminuya la transmisión viral. Las escuelas deben de pedir que todos los que están ahí lleven mascarillas para que continúen con aprendizaje personal. Ahora veamos las vacunas. Hoy 59% de los del estado de 12 o más completamente vacunados, 62% de 18 o más están vacunados, 86% de 65 o más están completamente vacunados. Quiero darles las gracias a los millones de norcarolinenses que ya están vacunados y que se están protegiendo a ellos, sus comunidades y a nuestros niños. En esta última diapositiva tenemos el porcentaje de la población que está completamente vacunada de acuerdo a grupos de edades. Aquí vemos que el 35% de niños de 12 a 17 años están vacunados y solamente el 40% de los jóvenes de 18 a 24 están vacunadas. Yo los invito a que
de los adolescentes, visiten teenvaxpax.com para que puedan recibir información y saber dónde están los recursos. Y también estamos trabajando y que esperamos que sea lo más divertido para todos los jóvenes para que acudan y reciban su vacuna. Desde hoy hasta el 12 de septiembre pueden recibir sus vacunas en Carowin y están dándole un boleto gratis para el evento de invierno Winterfest. Con los hospitales llegando al límite de su capacidad, nosotros nos encontramos en un punto crítico de la pandemia. Para reducir la transmisión de COVID-19, nosotros les recomendamos muchísimo que tengan varias capas de protección. Vacúnense, lleven una mascarilla cuando están en espacios públicos en el interior. Háganse la prueba si han tenido exposición o si tienen síntomas de COVID. Acuda al tratamiento de COVID oportunamente. Nuevamente quiero darle las gracias a todos aquellos que están haciendo todo lo posible para que podamos superar esto y protegernos unos a otros. Por favor, hablen con sus familiares y amigos que no se han vacunado. Ayúdenlos a que reciban su vacuna ahora. Pídales que se vacunen y se pongan la mascarilla. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Llevamos 18 meses con la pandemia y casi 9 meses de que tenemos vacunas disponibles. Estas tasas de infección, hospitalizaciones y muertes no es lo que deseamos ver. La clave para terminar con la pandemia, por supuesto, es la vacuna. Todavía hay tiempo de protegerse y todos podemos contribuir al vacunarnos y hablar con nuestros familiares y amigos que todavía están dudándolo. A principios de este mes, según mi orden ejecutiva, las agencias estatales han empezado a exigir que sus empleados verifiquen que ya se vacunaron y si no lo han hecho, entonces deben someterse a pruebas de COVID semanales y exigir que usen mascarillas. Me motiva ver que muchos negocios en el estado también están poniendo un buen ejemplo, exigiendo vacunas a sus empleados y sus clientes también. Esto evita que las personas se enfermen y también protege nuestra economía al tener las tiendas y los negocios abiertos para atender a los clientes y para que al mismo tiempo se previenen los impactos dañinos de COVID. Quisiera animar a que más negocios hagan esto. Mientras más lugares exijan vacunas, más vacunados tendremos. Mientras más personas se vacunen, mejor estaremos protegiendo a los niños en las escuelas, sobre todo a los chicos que todavía no se pueden vacunar. Las primeras semanas de escuela han sido alegres para los niños que regresan a los salones a ver a sus maestros y amigos. Pero también sabemos que estas primeras semanas han traído más casos de COVID en niños, por lo que algunos han tenido que estar en cuarentena. Este ha sido el caso y continuará siéndolo, sobre todo para las escuelas que no enfatizan el uso obligatorio de mascarillas. En nuestra última conferencia de prensa de COVID, 74 distritos escolares, que representan 64% de todos los niños en el estado, estaban exigiendo el uso de mascarillas. Hoy tenemos 109 distritos, es decir, más del 95% de los niños que deben usar mascarillas obligatorias. Ese es un aumento tremendo y me da mucho gusto ver que tantos distritos escolares están colaborando con los oficiales de salud estatal y los departamentos de salud local para proteger a los alumnos y a su personal. Para poder seguir teniendo clases presenciales, les suplico a los distritos escolares que sigan con el uso obligatorio de mascarillas y otras medidas de seguridad para seguir combatiendo a la pandemia. También recuerden que se están ofreciendo las pruebas de COVID gratis. Las escuelas pueden usar estas pruebas para diagnosticar a los alumnos que tienen síntomas o incluso evaluar al personal y los alimentos para impedir infecciones antes de que se transmitan. Sabemos que las clases presenciales son lo más importante para los alumnos. Así que vacunarse, usar mascarillas en lugares públicos en interiores y seguir la información científica es lo adecuado. Mientras más pronto acabemos con la pandemia, podremos descansar y permanecer saludables. Así que conmigo me acompaña Mónica McGee y Lee Williamson, nuestros intérpretes de señas, y tras las cámaras Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español.
Sé que tenemos algunos reporteros en la sala y primero pueden hacer sus preguntas y luego escucharemos a los que están en el teléfono. Gracias. Adelante. Brian Anderson. Y tengo primero una pregunta para la doctora Cohen. ¿Puede explicar cuál es la política actualmente en cuanto al aprendizaje virtual en Carolina del Norte y qué es lo que el proceso de cómo llegaron a este requerimiento para aprendizaje virtual? Doctora Cohen responde, gracias, Brian. En el kit que tenemos para las escuelas, ahí indica que hay que cerciorarse de que para que los estudiantes estén presencialmente. Sabemos que esto es importante para los estudiantes y ahora sabemos mucho más sobre cómo podemos mantenerlos seguros. Este kit que tenemos con las herramientas para las escuelas es la respuesta y está diciendo que las escuelas tienen que requerir las mascarillas, especialmente con el nivel de contagio que tenemos. Queremos ver, ya vemos que casi todos los distritos en el estado están siguiendo este consejo y ahora tienen mandatos, solo nos faltan 3 y creo que ya todos vamos en la dirección adecuada para poder proteger a los estudiantes, seguir con el aprendizaje presencial. Y así no tendremos que mandar a alguien a casa para estar en cuarentena. Nuestra meta es mantenerlos en la clase y mantenerlos a salvo. Otra pregunta para el gobernador. Yo hablé con Terrence en el condado de Union. Uno de los niños estaba en cuarentena. Ese condado de Union es uno de esos condados que no están exigiendo una mascarilla. Pero como no hay un requerimiento para que los distritos ofrezcan aprendizaje virtual, esto está ocasionando miles de horas de aprendizaje y están mandándole una petición. Miles de personas lo han hecho para ver su respuesta. Gobernador, voy a analizar esto. No estoy segura cuál es la ley del estado de que ustedes pueden implementar una opción virtual de aprendizaje, pero lo voy a ver y voy a analizar esta solicitud. En cuanto al requerimiento de mascarillas, lo que hemos descubierto es de que las juntas locales educativas, los directores, maestros, ellos ya están educados y saben sobre la ciencia y ellos son los que toman la decisión de los requerimientos de las mascarillas a nivel local. Y hemos visto que esto es mucho más eficaz. Nosotros, esto va a hacer que el cumplimiento de esto sea más eficaz y por eso estamos colaborando estrechamente con estos y dándoles información sobre esto. Y yo espero que el condado Union, yo espero que van a cambiar de pensar y van a exigir que se lleven las mascarillas ahí para proteger a los estudiantes. Tenemos más de 96% de los estudiantes cubiertos. Aquí, Brian. Aquí tenemos 3 lugares en donde no 12 ya revirtieron su decisión, pero todavía hay estos 3 condados que no han cumplido. Son los distritos escolares más grandes. ¿Qué es lo que le va a decir a los padres que quieren que sus niños regresen a las clases? ¿Qué puede hacer el Estado para vigilar el cumplimiento de esto? Respuesta, todas las opciones siguen en la tabla. Lo que estamos haciendo es trabajamos estrechamente con los superintendentes y las juntas educativas para que los estudiantes estén a salvo. Y hasta ahora, esta es lo más eficiente que ha sido. Y vamos a seguir trabajando con el condado de Union y otros condados para que los estudiantes estén lo más seguro. Ok, Don Farr con News and Observer. Y siguiendo a lo que dijo Brian en cuanto a las mascarillas en las escuelas, Raleigh tiene la ordenanza de llevar la mascarilla y esto es algo que quiere que se quede la decisión en los gobiernos locales. ¿O hay alguna consideración de regresar al mandato de llevar mascarillas en el interior? Estamos muy enfocados en que las personas se vacunen. Estamos pasando mucho tiempo animando a los negocios y
también con los empleados del Estado para que se requieran las vacunas, cerciorándonos que las vacunas están disponibles en todo el Estado. Y está muy claro que las personas saben que es importante llevar una mascarilla en el interior. Los CDC están recomendándolo, nosotros también lo recomendamos, instamos a los gobiernos locales para que también lo hagan y incentiven a los negocios para que lo hagan. Y también cuando vengan, va a haber más clientes y están exigiendo que todos lleven mascarilla cuando entren y la gente se va a sentir más segura. Seguiremos colaborando con ellos, pero todas las opciones están sobre la mesa. Creo que nosotros estamos utilizando nuestra autoridad, ahora sí, eliminando algunas regulaciones y tener más vacunas y tener diferentes sitios en diferentes lugares en todo el estado. Y lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es el uso más eficiente de los recursos del estado. Otros estados están requiriendo que los maestros estén vacunados. ¿Es esto algo que usted va a considerar a nivel estatal? Yo sé que ya se lo preguntaron a nivel local, ¿lo va a dejar? ¿Usted sigue creyendo que esto debe estar a nivel local? Y que en cuanto al requerimiento de vacunas de los maestros, respuesta, todas las opciones están sobre la mesa. Una de las razones por las que pasamos de nivel a los maestros en cuanto a la prioridad de vacunas es para que las recibieran. Ahora estamos pasando a que a los empleados del Estado y del gabinete, que todos estén vacunados. Yo espero que los sistemas escolares y locales hagan esto, y hay que entender que es bien importante proteger a sus estudiantes y que se vacunen, y también es importante que se protejan ellos mismos. Una pregunta para la doctora Cohen. Ha habido quejas públicas en juegos de fútbol donde las personas están al aire libre. ¿Hay alguna inquietud de que no se utilicen mascarillas al aire libre? ¿O no es un factor porque es al aire libre? Respuesta: sabemos que este virus se transmite más rápidamente cuando se están en interiores durante mucho tiempo. Así que el estar afuera, los riesgos son menores, pero no son cero. Este virus sí se puede transmitir en exteriores. Nos queremos enfocar que cuando las personas estén en interiores utilicen mascarilla todo el tiempo. Al estar al aire libre también seguimos recomendando que piensen en niveles de protección. La vacuna va a ser lo que más va a proteger a las personas. Es por eso el gobernador y yo pasamos tanto tiempo hablando sobre vacunas y de su importancia, pero los niveles de protección son importantes. Hay que pensar, utilizar una mascarilla, sobre todo si tienen un evento al aire libre con muchas personas o si la actividad en sí es más riesgosa. Si están haciendo algo, por ejemplo, donde están cantando, gritando o respirando más rápido, es importante utilizar una mascarilla porque así se puede transmitir el virus. Absolutamente todo mundo se debe vacunar lo más pronto posible, utilizar mascarillas en interiores. Y claro, cuando estén al aire libre, todavía hay riesgos, así que si están en un ambiente con muchas personas o hacen una actividad de mayor riesgo, deben utilizar una mascarilla en exteriores también. Pregunta: ¿cree que deben haber más reglas o que cada quien debe evaluar el nivel? Respuesta, les he dicho acerca de las 3 M's y por favor quiero que piensen en su propio riesgo y lo que están haciendo, pero utilicen una mascarilla para protegerse a ellos mismos y a los demás. Gracias. Hola, gobernador. Quisiera hablar sobre lo mismo. ¿Está planeando ir a algún juego de fútbol? Respuesta: sí, posiblemente. Pero este esfuerzo de vacunación me está manteniendo muy ocupado, así que lo voy a ver en la televisión. ¿Va a ir a la feria? Respuesta: sí, normalmente voy cada año, así que pienso hacerlo. Y pregunta: ¿con todas estas inquietudes de COVID eso no lo va a detener? Respuesta: no, si voy a tener cuidado. Si voy a estar rodeado de muchas personas, incluso al aire libre, voy a utilizar una mascarilla. Y no tengo mi organismo comprometido, pero cada quien debe tomar su decisión, sobre todo aquellos que no se han vacunado. Eso es un verdadero problema, andar afuera con muchas gentes donde las personas no usan mascarillas. Las personas que ya se vacunaron tienen mejor protección. Pregunta: ¿usted
Ha dicho que las opciones están sobre la mesa. Mi pregunta es, ¿qué está esperando? Porque llevamos ya 18 meses. Hemos estado hablando estamos haciendo todas estas restricciones, órdenes ejecutivas para nivelar la curva. Aquí no hay curvas planas, de hecho está fuera de control. Los hospitales están abrumados. Estamos viendo cosas que no hemos visto en muchos meses. Y esta idea de que si las restricciones van a aplanar la curva y la curva ahora está tan alta, ¿por qué no exigir restricciones? Respuesta, hace 18 meses no teníamos vacunas, pero ahora sí. Ahora muchas personas en nuestro estado ya están protegidos contra este virus y cada vez más y más personas se están vacunando todos los días. Esto es lo que va a funcionar, por eso vamos a continuar súper enfocados en este tema. También queremos hacer cosas que las personas van a prestar atención y que van a obedecer. Creo que es importante que no ubiquemos las cosas de manera que nos van a distraer del esfuerzo que queremos de que más personas se vacunen. Y es lo que queremos ahora. Queremos que todo mundo lo adopte, que los negocios, y estamos viendo que cada vez más y más gente lo están haciendo. Pregunta, otra cosa que hemos aprendido sobre vacunas es la baja tasa de infecciones en jóvenes de 12 a 17 años. Yo quisiera pensar que están viendo las noticias, pero seguramente no. Pero ¿cuál es el plan para llegar a esa población? Respuesta, es muy importante y es una de las razones por la que hemos estado colaborando con las escuelas, con las universidades, para transmitir el mensaje de que los jóvenes también se tienen que vacunar. Doctora Coven, tal vez quiera hablar un poquito más acerca de esto. Gracias, gobernador. Y sí, respuesta, doctora Cohen, y nosotros queremos alcanzar a los jóvenes. Hace un par de semanas estaba yo hablando con influenciadores de TikTok y también tenemos alianzas, como les dije, con Carowinds y con otros centros que están tratando de llegar a los jóvenes porque queremos que entiendan esto por sí mismos y entender por qué el vacunarse no nada más es de ellos mismos, sino de toda la comunidad, su familia, amigos, abuelos, y continuar protegiendo a todos. Así es que queremos que reciban una buena información y tratamos, y nosotros estamos llegando a donde está. Probablemente no están viendo esta conferencia, pero ya sea una plataforma de redes sociales o en algún lugar donde se reúnan. Quiero llegar a ellos. Quiero estresar otra cosa. En una de sus preguntas anteriores, yo quiero alabar nuestros trabajadores en el área de salud, especialmente los sistemas de los hospitales. Sí, tienen mucha atención, pero no están abrumados. Pero yo creo que la colaboración entre los hospitales, nosotros hemos podido responder a esta pandemia muy bien y podemos seguir recibiendo pacientes. Cualquier persona que necesite una cama en el hospital o que quiera ver un doctor o una enfermedad, van a poder contar con una. Queremos seguir con este esfuerzo de que las personas reciban tratamiento y vacunas y seguir con todo esto. Lo que sí me gustaría decir, estoy muy orgullosa del trabajo que se han hecho en los sistemas de hospitales y cerciorarnos de que sigan con tensión, pero que no estén abrumadas. Gracias por su paciencia y por Michael. En cuanto a la hospitalización, para cualquiera de los dos, es muy molesto que tenemos estas cuarentenas en las escuelas. Yo creo que es molesto para los maestros, los padres, pero estos chicos van a los hospitales. Tenemos todas estas concentraciones, van al hospital. Oh, gracias a Dios, tenemos muchos chicos que se están enfermando y cuando no hay COVID. Ahora, ¿qué sabemos de esto? Respuesta, voy a permitir que la doctora Cohen hable de esto. Nosotros sabemos que de más en más los niños van a los hospitales y esto es preocupante. Gracias, gobernador. Un par de cosas en cuanto a la cuarentena entre los estudiantes. Nosotros ya sabemos que no hay una exposición, pero tanto el estudiante y las maestras llevan la mascarilla, la cuarentena no va a ser necesaria. Estas son buenas noticias. Estamos viendo más propagación viral entre los de 17 años y dijimos antes una tercera en nuestros casos son menores de 17 años. Estamos viendo más casos que van al hospital, aún continúa siendo un pequeño porcentaje de las hospitalizaciones en general de los niños, pero sí estamos viendo más niños que requieren atención de cuidado intensivo, especialmente esos niños que tienen condiciones subyacentes como el asma
u otros tipos de condiciones médicas, y cuando además les da el COVID, los que se sientan muy enfermos. Afortunadamente COVID no ha sido tan grave para nuestros chicos en comparación de los adultos, pero estamos viendo la propagación viral en donde lo veamos, más chicos van a enfermarse y otros gravemente estarán enfermos. Si colaboramos todos, vamos a tratar de que menos virus ande circulando, y esto es si todos nos vacunamos. Gracias. Michael, hola, gobernador. Hemos visto reportes que el presidente Biden va a exigir vacunas para los trabajadores federales sin la opción de hacerse pruebas. ¿Está considerando hacer lo mismo bajo los empleados estatales o va a seguir con la misma política? Respuesta: me da gusto ver que el presidente haga el requisito para los empleados federales. Se van a tardar como 45 días para poder establecer este proceso de verificación que nosotros hemos estado realizando ya durante semanas para poder saber quién está vacunado, quién no, si existe tal vez una razón médica o religiosa y poder establecerlo. Deseamos ver cómo funciona. Creemos que esto está tratando de convencer a más personas que trabajan en el Estado para vacunarse. Vamos a seguir observando qué hace el gobierno federal porque se van a tardar un tiempo en establecer su programa y vamos a ver qué tan eficaz son nuestros requisitos estatal. Nuestro objetivo es que más personas se vacunan y ahora, debido a que nuestro sistema de verificación del Estado acaba de iniciarse, queremos ver cómo funciona y vamos a continuar motivando a las personas a que se vacunan. Así que no hay planes para hacer cambio. Respuesta: no en este momento. ¿Y qué porcentaje de empleados estatales están vacunados? No sabemos, pero se los vamos a poder dar como en una semana, porque ahora las agencias estatales están bajando esta información. Se inició el 4 de septiembre, pero toda esta información está siendo recopilada y analizada y tendremos un informe como en una semana acerca de cuántos empleados estatales han verificado que ya se vacunaron. Una última pregunta es en cuanto a los incentivos que estaban ofreciendo a las personas para vacunarse. El que más escuché información positiva es y darles esta tarjeta con efectivo para que puedan pagar el cuidado infantil. ¿Usted piensa en regresar con este incentivo? Doctora Cohen, le pido que pueda contestar esto. Sí, nosotros pusimos este programa hasta fin de agosto y hemos escuchado que esto ha ayudado a motivar a las personas, pero también reconocemos que para recibir una vacuna usted tiene que dejar de trabajar y cuando no está en trabajo, pues no está ganando dinero y tiene costos de transporte y reconocemos que es un valor agregado. Así es de que nosotros vamos a tener lugares en donde va a estar disponible. Todavía no sabemos si va a estar en todo el estado, pero estamos viendo en qué lugares sí va a estar. Siguiente, Adam Moon, WRAL. Usted mencionó anteriormente que hay un incremento de que los más jóvenes están mostrando de más en más enfermedad de COVID. ¿Qué nivel de preocupación hay? Vemos que los padres tienen que prepararse ellos mismos y vamos a continuar viendo este incremento entre los niños. La doctora Cohen va a contestar esto. Respuesta: un par de cosas que voy a decir sobre COVID y nuestros chicos. Primero, siempre hemos visto, afortunadamente, COVID es menos grave en los niños que en los adultos. Sin embargo, hay muchos virus que está circulando en el estado y este virus está yendo a los que no están vacunados. Todos los niños menores de 12 no tienen vacunas y yo les mostré datos y vimos que los niveles más bajos están en los menores de 12 años. La mayoría de los niños no están vacunados y el virus anda buscando a los que no están vacunados. Estamos viendo más casos entre los menores de 17, pero con frecuencia son menos severos los casos, pero siempre hay un espectro porque hay unos casos en donde unos niños tienen como un resfriado y otros niños se enferman muchísimo y no siempre es claro quién va a ser el que se va a enfermar poco más. Por eso tenemos que colaborar juntos para cerciorarnos que estamos reduciendo el contagio viral. Todos llevamos las mascarillas y nos vacunamos. Yo como mamá de 2 niñas, una de 7 y de 9 años que no están vacunados y está en el condado, yo me siento bien que van
van a la escuela y están implementando todas las preocupaciones de seguridad como mamá, como doctora, como líder de salud en Carolina del Norte. Me siento bien que nosotros estamos haciendo todo para que las escuelas sigan todos los protocolos de seguridad y que nuestros chicos estén en las aulas y de manera segura y protegida. Pero todos tenemos que colaborar para poder bajar el nivel de virus. Está muy, muy alto y todos necesitamos vacunarnos. Doctora Cohen, no, parece que no se requiere mucho para que estos casos abrumen las áreas de cuidados intensivos en los hospitales. Hemos hablado con algunos hospitales, han dicho que ha habido instancias, y también los hospitales en esta área ha habido instancias en donde el área de cuidado intensivo, pediátrico, todas las camas, bueno, a lo mejor unas 2 quedan libres. ¿Qué le preocupa de esto? Respuesta, esto está diciendo que en general los niños se enferman menos en cuanto a virus, pero si es de que tenemos menos recursos para los de cuidado intensivo pediátrico en este estado y en muchos otros. Cuando vemos esto, es de que este virus está viajando entre los niños y los enferma. Estamos dando cuenta en dónde se encuentra. En estos recursos están poniendo la atención. Por eso nuestro mensaje es de que tenemos que colaborar junto a los adultos, se vacunan. Entonces directamente van a ayudar a los niños que no se pueden vacunar. Es lo que nosotros tratamos de decirles. Todos estamos en esta situación y estamos tratando de proteger a nuestros niños, ya sea que se vacunen con la mascarilla en el interiores y protegiéndonos unos a otros. En eso nos estamos enfocando porque este virus es muy contagioso y es muy serio y tenemos que cerciorarnos de que nos protegemos unos a otros. Muy bien, ahora vamos a los reporteros por teléfono. Vanessa Ruther, WCNC. Quisiera preguntarle sobre algunas de las preguntas anteriores. Se habló del condado de Union y las escuelas que no están obligando a los niños a usar mascarillas. ¿Cómo planea continuar colaborando con estos distritos? Aparte de que mencionó que va a emitir más información. ¿Hay algo más que estén haciendo para convencer a estos condados para que obliguen el uso de mascarillas? Respuesta. Yo pienso que algunos de estos distritos que no tienen esta obligación de usar mascarillas y se están enterando que tienen un nivel más alto de transmisión del virus. Y cuando sucede que tienen que estar en cuarentena y por lo tanto los niños no están en la escuela presencialmente como queremos. Y varios de estos condados ahora han cambiado al exigir el uso de mascarillas debido a estos temas. No queremos que esto suceda en ningún condado en Carolina del Norte. Vamos a continuar colaborando con sus directores de salud pública, con las juntas educativas. Tenemos un toolkit que ofrece muchas medidas de seguridad, no tan solo mascarillas, sino otras medidas de seguridad. Por ejemplo, ellos pudieran en estos condados exigir más pruebas de COVID para evaluar a los alumnos para poder reducir la propagación del virus al tener menos personas positivas en las escuelas. Hay muchas cosas que vamos a continuar haciendo para que las personas se vacunen y que tratemos de superar la pandemia. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es Richard Craver de Winston-Salem Journal. Tengo un par de preguntas para usted. ¿Cuál es su opinión sobre la legislación sobre una propuesta de ley y una segunda sobre la legislación sobre su orden en cuanto a casos de emergencias? La primera es una propuesta de ley para que se trata sobre los sistemas, los programas de atléticos. Lo que existe ahora actualmente, yo no he visto la versión más reciente de este programa de programas atléticos. Está en la Cámara
Colaboraré con la legislación en este proceso y lo tomaré en cuenta. En cuanto a la autoridad en casos de emergencia del gobernador, lo estamos viendo en acción ahora, en las cosas que estamos haciendo para que las personas se vacunen más fácilmente y que reciban tratamientos más fácilmente. Creo que esto es importante. Esta autoridad de emergencia es importante en caso de una crisis. Cuando vemos en general el estado de Carolina del Norte, los CDC y las estadísticas de la Oficina del Trabajo han mostrado gráficas que Carolina del Norte estaba entre los estados más bajos de fallecimientos por cápita, así como en pérdidas de trabajo por cápita. Creo que los pasos que hemos estado tomando en este estado son positivos para proteger la salud y seguridad de los norcarolinenses. Las cosas cambian rápidamente durante esta pandemia, así que esta autoridad del gobernador es importante y continuará haciéndolo al combatir este virus. La siguiente pregunta. Derek Gallinger, de Fox 46. Gracias por aceptar mi llamada. Y voy a darle seguimiento en la pregunta de Jonas que tuvo anteriormente. Hemos escuchado con gobiernos locales y también escuelas distritales. Y nosotros no tener estas restricciones porque las personas salen de los condados y van a otros estados. Esos otros gobiernos, a estas entidades gubernamentales, ¿usted debería de hacer eso y no nosotros? Nosotros hemos ofrecido a los sistemas escolares con un toolkit y nosotros hemos recomendado muchísimo que todo lo que está en este kit de herramientas, que las juntas educativas, los profesorados, los superintendentes, que se tomen el tiempo de analizarlo y lo consideren. Y nosotros hemos visto un cumplimiento más eficaz. Así se hacen las cosas que están en este toolkit. Yo creo que es importante de que sí debe de haber una autoridad estatal y nosotros tenemos que utilizar esta juiciosamente. A veces es adecuado usarlo en todo el estado, pero todo a lo largo de esta pandemia hemos incentivado a los gobiernos locales a que hagan las cosas que necesitan hacer y algunas veces hacer más de lo que está requiriendo el estado. Y nosotros queremos continuar con esta relación y darles toda la información y que ellos sean los que tomen la decisión a nivel local. Siguiente. Rod Huben, North Carolina Health News. Gracias por tomar nuestras preguntas. Hemos escuchado de algunas personas que es más difícil encontrar pruebas y usted estaba hablando de que las personas se puedan hacer la prueba más oportunamente para tener el tratamiento de anticuerpo monoclonal. Pero, ¿qué tal cuáles son algunos de los recursos que usted va a tener para estos sitios? Respuesta: estamos haciendo esto. Muchos de los departamentos de emergencias en los hospitales nos han dicho que van ahí para hacerse las pruebas y sabemos que ahora están abrumados con personas enfermas que están llegando ahí. Estamos tratando de establecer clínicas especiales y sitios especiales para que las personas vayan y se hagan la prueba. Le voy a pedir a la doctora Cohen que conteste más. Respuesta: hola Rosy, quiero que todo mundo, si necesitan una prueba de COVID, puedes ir ahí hay un tool, ahí en donde te va a ayudar a encontrar sitios. Unos son del estado que son gratis, hay otros lugares, hay miles de estos en todo el estado de Carolina del Norte y estamos haciendo una gran cantidad de pruebas en estos sitios de pruebas, algunos la cantidad mayor de pruebas, y yo creo que nos encontramos en un momento diferente que en los que hemos estado, y ahora estamos haciendo muchas pruebas todos los días y para tener la respuesta rápidamente, y estamos saliendo con muchos laboratorios y ellos han aumentado su capacidad para poder aceptar más pruebas, lo cual es fabuloso. También he mencionado que hay diferentes modalidades de hacerse la prueba. Usted se puede hacer la prueba en el hogar si las ordenan gratismente de nosotros, y ustedes pueden encontrar en nuestra página web de las pruebas en casa gratis. Así es de que hay muchas opciones para que las personas se hagan las pruebas. También pueden comprar
su kit para hacerlo en el hogar. Animamos a todo mundo que se hagan las pruebas como otra capa de protección. Las vacunas, llevar la mascarilla en interiores, si han estado expuestos o si tienen síntomas, cerciorarse que reciben tratamiento oportunamente. La siguiente pregunta, por favor. Pregunta de seguimiento de Rose Hoven, North Carolina Health News. Estamos hablando de las escuelas y que algunos se pusieron en cuarentena. Están ofreciendo las pruebas rápidas en las escuelas. ¿Y cuál es el tiempo promedio de la respuesta de estas pruebas? En la última semana ha aumentado el tiempo de respuesta. Las pruebas rápidas están disponibles para las escuelas y la mayoría las están usando. De hecho, estamos motivando a que se usen más pruebas rápidas, no tan solo para alumnos con síntomas o maestros con síntomas, sino también como herramienta de evaluación. Voy a permitir que la doctora Cohen hable acerca de la respuesta de estas pruebas, el tiempo de respuesta. No he visto estos datos el día de hoy, pero ayer nuestro tiempo de respuesta de estas pruebas ha sido constante, como día y medio, toda una prueba de PCR completa. Claro, con el fin de semana de Labor Day se tardaron un poquito más. He estado hablando con algunos de nuestros aliados y laboratorios y ellos tienen capacidad para hacer más pruebas, así que no esperamos que estos tiempos de respuesta van a verse afectados, porque sabemos que hay distintos tipos de pruebas que se hacen. Queremos asegurar que las gentes tengan acceso a las pruebas para combatir este virus. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta. Laura Lee, North Carolina Public Press. Buenas tardes, gobernador. Mi pregunta es acerca de los refuerzos de vacunas. El 20 de septiembre sabemos que la FDA va a considerarlo en el 17 de septiembre solo para los que recibieron la vacuna de Pfizer. ¿Qué sabe acerca de cuándo y cómo se van a ofrecer estas vacunas de refuerzo en Carolina del Norte? Respuesta. Ya estamos ofreciendo estas terceras vacunas para personas inmunocomprometidas y ya se están dando en todo Carolina del Norte. Estamos listos para estas terceras vacunas de Pfizer en cuanto sean aprobadas por la FDA y los CDC. Sabemos que van a haber reuniones este fin de semana y pudiera ser tan pronto como el 20 de septiembre. No estamos muy seguros en cuanto a si tienen que haber pasado 6 meses, 7 u 8 meses desde la última vacuna. Tal vez la doctora Cohen se haya enterado algo en los últimos días que yo no sepa. Pero sí, vamos a estar listos. Los proveedores estarán preparados para dar estas terceras vacunas de Pfizer para las personas cuando nos den la aprobación. Muy bien, ella dice que eso es todo. Pregunta de seguimiento de Laura Lee, North Carolina Public Press. Me pregunta sobre la logística de esto. Tenemos asignaciones federales que van a recibir y tienen hasta el final de esa semana. Si la asignación para la semana que entra, ¿han ya solicitado nuevas asignaciones de vacunación? ¿Y sabemos algo sobre cuántas dosis y en dónde esas dosis se van a ofrecer? Si va a ser con los proveedores primarios o en hospitales. Respuesta. En reuniones yo me he impresionado del trabajo que hace este equipo para estar preparados para estas terceras vacunas cuando sean aprobadas. Una de las cosas que sabemos que va a ser un tanto distinto esta vez es que muchas personas fueron a algunos de nuestras áreas de alta vacunación como estadios o como el Friday Center en Chapel Hill. Tal vez estén pensando que estos van a ser los sitios en donde van a recibir su tercera vacuna, pero probablemente no habrá muchos sitios de este calibre y vamos a motivar a las personas que vayan a las farmacias y con otros proveedores en todo el estado. Y sí, hay un plan. En cuanto a cifras específicas, tal vez usted quiera
hablar más al respecto. Contesta doctora Cohen. A diferencia de como estamos a principios de año, en diciembre, en enero, en donde el suministro estaba muy limitado. Ahora, cuando nosotros estamos viendo hacia adelante en las siguientes semanas en cuanto a los refuerzos, la situación es muy distinta. Tenemos muchos suministros aquí en el estado y ya ahorita ya estamos haciendo proyecciones, estamos planeando, cerciorándonos que los proveedores están ordenando pero ahora no está tan difícil el ordenar como antes. El suministro no es la cuestión, pero lo que yo sí quiero reiterar, lo que dijo el gobernador, yo creo que los puntos de acceso van a ser diferentes de lo que ellos vieron cuando recibieron la primera ronda de vacunas a principios del año. No estamos anticipando esos sitios de grandes capacidades y nosotros ya tenemos la infraestructura de las vacunas, hay más lugares, más suministros y vamos a utilizar estos sitios, nuestros proveedores de salud, departamentos de salud y también ustedes van a ver que ahí van a tener ahí las vacunas. De nuevo tenemos que esperar por la FDA y los CDC para poder hacer y anticipamos que quién va a ser elegible para recibir el refuerzo, cuánto tiempo ha pasado de la última dosis de la vacuna para ver si califica. Hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo y preplanear. Los hospitales están muy ocupados atendiendo a los pacientes de COVID y queremos cerciorarnos de que no los pongamos más en tensión con todo esto. Estamos tomando todo esto en cuenta. Lo último que quiero mencionarles, en todos los establecimientos de cuidado a largo plazo, las personas se les dieron vacunas a través de un programa federal que no va a suceder ahora. Estamos trabajando en esto para cerciorarnos que todos los establecimientos de cuidado a largo plazo y con nuestros aliados de vacunas, y casi todos tienen aliados, queremos cerciorarnos una vez que los refuerzos están disponibles y nosotros podamos ir a los sitios de cuidado a largo plazo para poder atenderlos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y si no lo han hecho, vacúnense.